En nuestra web encuentras todo lo que necesitas para disfrutar de la programación de Ahora Radio, la escucha online, los podcasts o la radio a la carta. Ahora Radio, 25 años creciendo contigo. Bueno, vámonos con Mente Sana, que he pillado ahí cuando he abierto el micrófono a Jesús Molina contándome una cosita. Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Muy bien, descansado ya. Oye, enhorabuena, Isra. Bueno, enhorabuena a ti por tu... y a todo el grupo, porque él salió de la fiesta de niña. Yo sé que te lo han dicho todos los compañeros hoy, pero bueno, la verdad es que ya se me han curado las agujetas, ya hasta bailé. Menos mal, eso se lo he dicho yo a Marta, creo, a Concha. Digo, menos mal que fue el viernes y no el sábado, ¿eh? Porque por lo menos hemos tenido un día más para recuperarlo. Ha sido primordial, vamos. La verdad, el domingo estuve todo el día también. Yo también. Ha sido divertido, ha sido una experiencia maravillosa y deseando repetirla. Cansado, con mucho trabajo, que eso tiene, bueno, 1000 historias, ¿no? Para organizar algo así, pero de verdad que con un equipo maravilloso con el que hemos trabajado, todo consensuado, todo llevado a buen puerto, y el resultado ha sido que no hubo un fallo, que no hubo ningún fallo, todo genial. Yo que pensaba venirme antes. Pues no te viniste tarde, que me echaste. Sí, bueno. Porque además el día siguiente trabajaba por la mañana, ¿sabes? Había gente que trabajaba el día siguiente. Sí. Aquí estoy, mañana tengo que trabajar y aquí estoy. Me alegro un montón, la verdad. Pues nada, tuve el domingo para preparar. Ya tenía puntualizado el programa de hoy, pero bueno, tenía el domingo también para repasarlo y ponerlo al día. Sí. ¿No? Vamos a hablar del autoconocimiento, Jesús. Sí, pero en realidad vamos a hablar también del El Caballero de la Armadura Oxidada, que yo sé que es de tus libros favoritos, y el mío también. Es de esos libros lo saqué ayer de nuevo. Te lo lees la primera vez y te encanta. Es un cuento muy bonito. Te lo lees una segunda vez y empiezas a analizar todo, y cada vez te das cuenta, cada vez más, que es muchísimo más profundo de lo que te puedes imaginar. Y no es un libro para leerlo una vez, es un libro para leértelo 10 veces o más, y cada vez que te lo leas, algo más descubrirás. Con María José Carretero me pasó eso una vez. Dice, ¿te has leído El Caballero de la Armadura Oxidada? Digo, sí, claro. Y dice, pues léetelo otra vez. Y cada vez que me lo leo, y cada vez aprendo algo nuevo. Y mira que es cortito, ¿eh? Y me ha servido, sí, es cortito, pero ¿sabe que se llevó 6 años para escribir este libro? Claro, es que es normal. Lo hablaremos también. Mucha profundidad la que hay en ese libro. Es mucha profundidad. La frase no dice lo que dice mucho más de lo que aparentemente aparece. Pues lo he resumido con el título de autoconocimiento, El Caballero de la Armadura Oxidada. Y bueno, si quieren entramos en materia. Yo digo que no hay inversión más rentable que la del conocimiento. Y la frase más famosa del oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. El conocimiento no es poder, era algo que decía Bacon. Hoy en realidad no es nada diferente, no hay inversión más rentable que la del conocimiento. Podemos dejarle a nuestros hijos bienes materiales, pero la mejor inversión es aquella que le aporte conocimiento para que ellos puedan seguir adelante por sí mismos. Una de las citas célebres más recordadas de Benjamin Franklin también refleja esta idea. No hay inversión más rentable que la del conocimiento. Inversión para uno mismo y para los demás. El conocimiento es el mayor poder que podemos adquirir. Y desde el tiempo de Sócrates, tú sabes, yo soy muy filosófico, desde el tiempo de Sócrates se tenía claro que el conocimiento nos aporta libertad y nos libera de la ignorancia. Pero en la antigüedad solo los sabios podían acceder a parte del conocimiento. Ahora cualquier persona es creadora, distribuidora de información, gracias al uso de los nuevos canales que nos brinda Internet, generando una red de conocimiento ilimitado. Y en esta nueva era, eliminando barreras físicas, geográficas, económicas y sociales a la hora de adquirir instrucción. Cualquier persona que lo desee puede tener el entendimiento en sus manos, el aprendizaje. Siendo así, ¿por qué cada vez hay menos lectores que invierten en su cultura? Pues parece ser que hemos eliminado todas las barreras menos la más importante, saber que solo el conocimiento nos hará libres. Y Sócrates presumía de que era sabio, no porque supiera más que sus otros contemporáneos, sino porque era consciente de su propia ignorancia y antes de tomar una decisión o decir algo se aseguraba.
Tan convencido estaba Sócrates de que el entendimiento nos hace libres que le parecía evidente que si los hombres llegaban a entender que era el bien o lo justo, escogerían el bien y lo justo. Nadie escogería conscientemente el mal. Lo que escogen el mal lo hacen por ignorancia. Bueno, y el conocimiento es la luz que ilumina nuestro camino. Y esa frase de Robert Fisher, autor del libro El caballero de la armadura oxidada, transmite una visión optimista y constructiva de las potencialidades del ser humano. El conocimiento es el descubrimiento de las propias capacidades y limitaciones, así como la búsqueda de las posibles soluciones para superarlas. Además, el caballero de la armadura oxidada, como hemos dicho en la introducción, es para reflexionar y mucho. El caballero de la armadura oxidada es un libro cargado de hermosas enseñanzas. Las frases del libro, que son las que he hecho así un pequeño resumen, del caballero de la armadura oxidada, nos ofrecen grandes lecciones de autoconocimiento. En esta aventura narrativa somos testigos de esa alquimia interior por la que todos de algún modo deberíamos pasar alguna vez. Pocas obras resultan tan sencillas a la vez tan evocadoras sobre la transformación humana y ese intento donde aprender a ser mejores. Algo que sin duda resulta curioso, que a la vez que fascinante sobre esta obra de ese autor Robert Fisher, que era uno de los mejores guionistas de comedia del mundo, del cine y del teatro y de la televisión. Trabajó con Groucho Marx, con Lucille Bell, con Bob Hope. Y este autor tenía una trayectoria excepcional en el mundo de la escritura, un maravilloso arte que nos trajo una visión más optimista y constructiva de la vida. Su capacidad para hacer reír al espectador iba de la mano de la reflexión, y aunque parezca un libro serio, tiene su toque de humor. El caballero de la armadura oxidada está escrito con mucho humor. De esa reflexión capaz de hacernos ver nuestras propias limitaciones y potencialidades. Su amplia experiencia como humorista y dramaturgo lo dotó de esa capacidad innata para despertar conciencia y para hacer de sus obras de autoayuda un camino accesible, original, evocador y de facilitar nuestro desarrollo personal, porque él tiene más obras también de autoayuda. El búho que no sabe ulular, y está escrito con otra persona, pero él tiene muchas más obras. Ahora bien, no tardamos en darnos cuenta de algo. Vive hechizado este caballero, ¿no? Porque la historia central está basada en un caballero muy singular. Estamos ante un hombre a simple vista admirable, valiente, hace en apariencia nobles y acciones y es generoso. Así es como empieza el libro, ¿no? Ahora bien, no tardamos en darnos cuenta de algo. Vive tan hechizado por el brillo de su propia armadura que no sabe apreciar lo que tiene. Su ceguera llega hasta el punto de descuidar lo que les rodea, incapaz de valorar nada más que sus propias virtudes. Un día percibe algo bien singular. Su armadura deja de brillar y se está oxidando. Cautivo de sí mismo, se lanza a un viaje de iniciación espiritual y transformación donde librarse de múltiples barreras. Es entonces cuando a través de originales personajes y experiencias nos va a dejar grandes aprendizajes. Las frases del libro del caballero de la armadura oxidada son sin duda muestra de ese conocimiento, de ese despertar que todos deberíamos propiciar. Lo que hay bajo nuestras armaduras. Bueno, una de las frases, ponemos barreras para protegernos de quienes creemos que somos. Luego un día quedamos atrapados tras las barreras y ya no podemos salir. El caballero tenía el pleno conocimiento de que era bueno y generoso. Sin embargo, sus actos no evidenciaban tales noblezas, tales cualidades. Bajo su reluciente armadura había alguien que necesitaba sacarse brillo para compensar sus grandes carencias. Este personaje era capaz de librar feroces batallas para hacer frente a todo lo que consideraba malvado y, sin embargo, en ningún momento tomaba conciencia de ese enemigo que tenía en su interior, de ese dragón enfurecido que tenía atrapado a su auténtico yo. Pensemos que todos de algún modo amanecemos cada día con nuestras propias armaduras oxidadas, esas en las que camuflamos realidades internas no resueltas y resistencias que nos limitan y que apagan nuestro auténtico ser.
Otra de las frases, el tema del desahogo emocional, y lo cuenta con esta frase: solo las lágrimas de auténticos sentimientos te liberarán de tu armadura. El reconocimiento de las propias necesidades y la toma de contacto con esas emociones atacadas en nuestro interior son el primer paso para librarnos del peso de nuestras armaduras, para retirar ese óxido y brillar de nuevo. Nada mejor que oxigenar espacios, que desahogar tensiones y llorar. De hecho, cuando llora es cuando empieza a desaparecer, ¿no? Tomar conciencia de lo que es importante. A los seres humanos se les dio 2 pies para que no tuvieran que permanecer en el mismo lugar, pero si se quedaban quietos más a menudo para poder aceptar o apreciar y en lugar de ir de aquí para allá intentando apoderarse de todo lo que pueden, entenderían verdaderamente lo que es la ambición del corazón. Esta es una de las fases del libro del Caballero de la Armadura que deben invitarnos a la reflexión, porque nuestro caballero surca territorios, países y reinados para hacer el bien, salva, defiende, protege y lucha contra lo que considera que es la maldad. Ahora bien, este personaje ha llegado a alimentar un amor más grande por su propia armadura que por su familia. Su esposa Julieta y su hijo apenas ocupan lugar en su memoria. Ha descuidado lo que verdaderamente es importante. Por tanto, no olvidemos que todos somos libres para movernos, para ejercer y avanzar. Pero a su vez es necesario que tomemos conciencia de nuestras raíces, de lo que es importante. Y mira, pues el aquí y el ahora, y lo identifica con esta frase: nunca había disfrutado de lo que pasaba en el momento. Durante la mayor parte de su vida no había escuchado realmente a nadie ni a nada. El sonido del viento de la lluvia, el sonido del agua que corre por los arroyos, había estado siempre ahí, pero en realidad nunca lo había oído. Apreciar el momento presente, ser receptivo a lo que nos envuelve, es un modo de tomar conciencia de lo que tiene auténtico valor. Situar la mirada en el propio ego, en lo que hicimos ayer o haremos mañana, oxida aún más nuestras armaduras. La auténtica luz se encuentra en el momento presente. Ahí es donde están nuestras oportunidades, ahí es donde puede acontecer nuestra felicidad. Otra es el amor por uno mismo. El caballero lloró más al darse cuenta de que si no se amaba, no podía amar realmente a otro. Su necesidad de ello se interpondría. En eso apareció el mago y le dijo: solo podrás amar a otro en la medida en que te ames a ti mismo. Y hay un momento en el libro donde el caballero no lo resiste más. Ha avanzado tanto en el bosque de su inconsciente que solo piensa en huir, en volver a su familia. Ahora bien, más tarde se da cuenta de algo. Aún no puede volver porque no sabe cuidar de sí mismo. Alguien que no sabe atenderse y no se ama, difícilmente podrá amar a los demás como se merece. Y es, por tanto, nuestro primer paso para la transformación personal, cultivar un amor propio saludable, aprender a valorarnos y a sanarnos y a cuidarnos. Después, en el silencio como canal de escucha, ¿no? Permanecer en silencio es algo más que no hablar. Y eso cuando llega al Castillo del Silencio, ¿no? En esta obra, la frase del libro es más interesante. La obra del propio caballero debe confrontarse con el dragón de sus pensamientos, en medio de la soledad y el más riguroso silencio. Y tal situación no es cómoda, porque hay demasiados ruidos mentales, y además estas son sus corazas inconscientes, esas que le impiden acceder a su auténtico ser para vencer a ese falso yo. Romperla para esclarecer sus necesidades y abrazar a su auténtico ser es algo que logrará en el escenario del silencio, en el Castillo del Silencio. Ahí es donde no hay más opción que escuchar. Confundir el amor con necesidad. Esta es otra frase que dice que si la había necesitado más de lo que había amado, deseaba haberla necesitado menos y amado más, claro, pero no había sabido hacerlo. Y otra enseñanza que nos deja es la importancia de saber diferenciar en la necesidad y el amor, porque
hay una diferencia. La necesidad significa requerir de la otra persona para que la vida tenga sentido. Y en estos casos se utiliza al otro para llenar las propias carencias, que son producto de la inseguridad, la falta de amor propio y la angustia. De esta forma, la persona que necesita a otra para saciar a través del otro, para saciarse, y cuando no cumple con las expectativas, entonces sufre. Amar es a alguien, en cambio, es aceptar al otro tal cual es. El amor es libre, el desapego es buscar el bienestar del otro y disfrutarlo. La aceptación como vía de felicidad, que sería los animales, esto es la frase del libro, ¿no? Los animales aceptan a los humanos y los humanos esperan. Nunca oirá a un conejo decir: espero que el sol salga esta mañana para poder ir al lago a jugar. Si el sol sale o no sale, no estropeará el día del conejo. Es feliz siendo conejo. El caballero pensó en esto y no recordaba a ninguna persona que fuera feliz simplemente por ser una persona. A veces la vida no es como queremos, pero resistirse a lo que sucede no cambiará los hechos, al contrario, causará más sufrimiento. Es por ello que es fundamental entender que la frustración suele depender de nuestras expectativas, no de las desilusiones. Si alimentamos expectativas irreales, estas no se cumplen, nos sentiremos frustrados e insatisfechos. Y ese tipo de pensamiento hace que nos instalemos en las quejas y en la amargura. Por lo tanto, la aceptación de la realidad tal como es nos ayudará a vivir los contratiempos con sosiego y serenidad. Y empezamos, como si empezáramos de nuevo, el poder del autoconocimiento. La frase del libro dice que el conocimiento de uno mismo puede matar al dragón del miedo y de la duda. Y el autoconocimiento es uno de los elementos esenciales para desarrollar la inteligencia emocional y la asertividad. Por tanto, en la medida que nos conocemos a nosotros mismos, seremos más capaces de afrontar nuestros miedos e inseguridades. Además, cuando ponemos en marcha el autoconocimiento, vamos descubriendo algunos pesos o piedras que cargamos en nuestro interior y que debemos soltar para sentirnos mejor. Además, es una herramienta que nos permitirá descubrir talentos, dones y capacidades que quizás no valoramos porque seguimos regidos por un arcaico sistema de creencias personales. Y para concluir, hay un hecho que vale la pena comentar sobre Robert Fisher, el autor del libro. En más de una ocasión explicó que la idea de este libro surgió a partir de varias experiencias cercanas a la muerte que tuvo. La vida le enfrentó a este límite en diferentes ocasiones, y en todas ellas su propia voz le decía: no debes morir, aún no has cumplido con lo que has venido a hacer. Y este libro era su misión, y dicha experiencia con él también transformó su vida. Fueron 6 años, fíjate que el libro se lee en 1 hora y pico, y fueron 6 años y medio dedicados a esta obra. Ahí donde esta frase del libro, ¿no? El caballero de la modalosidad nos recuerda que también nosotros tenemos la misión de hallar nuestro propósito, pero antes tenemos que librarnos de nuestras armaduras. Y las enseñanzas, pues ya sabemos que la importancia del autoconocimiento, la autenticidad y la aceptación de uno mismo para alcanzar la verdadera felicidad. Y veo que nos quedamos sin tiempo, ¿no? Quedan 2 minutitos, ¿eh? Bueno, perfecto. Como resumen de las enseñanzas clave, ¿no? El cuento ya sabemos que trata sobre un caballero atrapado en su propia armadura y para quitársela emprende un viaje de autoconocimiento. El problema: el caballero está tan cegado por el brillo de su armadura que representa su fachada de ser bueno y valiente, que descuida a su familia y el mundo real. Cuando por fin intenta quitársela, descubre que no puede, que está oxidada. Es un viaje de sanación que, con la ayuda de los personajes como el mago Merlín y animales como Rebeca y bueno, los animales más geniales. Buenísimo, porque hay un audiolibro también, por si alguien lo quiere ver, que está hecho por actores, con voces fantásticos, muy divertido también.
¿Qué moraleja nos deja el libro, no? Este libro nos enseña con un sutil sentido del humor que debemos librarnos de esas barreras que nos impiden conocernos y amarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de dar y recibir amor en abundancia. Y la armadura no debe ser una prisión, ¿no? El autoconocimiento es fundamental, la autenticidad libre, la verdadera, yo estoy de los titulares, la verdad reside en el interior, la valentía está en la aceptación, la importancia de la conexión emocional y conclusiones. Todos llevamos como protagonista una armadura, aunque a veces esta puede ser una protección. Hay una buena intención de que todas las personas participantes de intentar quitarnos esta armadura que todos llevamos. Y bueno, y ya sí que no tienes tiempo, y ya no tengo tiempo. Pues repito, la frase más famosa del oráculo de Delfos: conoce a ti mismo. Y ya está. Autoconocimiento. Es que es importante. Ya ni más. Jesús Molina, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima semana. Adiós.